sido considerado por diversos sectores como uno de los expositores que se lució junto con otros también, Alberto Bengolea, que también va a estar con nosotros en el último debate presidencial. Así que le damos las buenas noches y gracias por acompañarnos aquí en Panorama, señor Guzmán. Buenas noches, Rosana. Muchas gracias por la invitación. Bien, yo creo que siempre es importante el poder compartir precisamente muchas de las propuestas que ustedes han estado dando a conocer. Pero en todo caso, hoy día se han publicado algunas encuestas y no son de lo más alentadoras en el caso de su candidatura. ¿A qué cree usted que se debe eso? Bueno, en realidad hemos subido tanto la plancha como la lista al Congreso, en ambos casos, y los morados estamos en ascenso. Pero más allá de analizar las encuestas, Rosana, me parece muy importante hablar sobre las propuestas. En realidad la gente es lo que está esperando y es lo que tratamos de hacer en el debate presidencial. Justamente nuestro esfuerzo era concentrarnos en eso, en decirle a las personas cómo vamos a resolver sus problemas y cómo lo vamos a financiar sobre todo. En mi caso, por ejemplo, yo tengo 6 hermanas, 5 de ellas han perdido el trabajo. Y no solo afectando... ¿Por la pandemia? Sí, claro. Por la pandemia, afectándolas a ellas, a sus hijos, y así millones de personas están pasando por esto. Entonces, la idea es la siguiente, ¿cuál es el criterio fundamental? ¿Cómo conseguimos empleo y resolvemos el problema de la educación, la salud y la inseguridad con la poca plata que tenemos? Esa es la restricción, Rosana. Entonces, cuando hay candidatos que promueven A, B, C, que pueden ser buenas ideas, pero no se pueden financiar, ahí entramos en un problema. ¿Qué es lo que propone el Partido Morado? Por ejemplo, necesitamos monitorear la pandemia. Vamos a contratar a 10.000 personas de inmediato para que desde sus casas, con un teléfono celular, puedan hacer llamadas a millones de peruanos preguntándoles si han tenido COVID, cuáles son las secuencias, cuáles son las secuelas que tienen, ¿Pero cree que eso no se está haciendo ahora? No. ¿A los que están enfermos? Tendría que Salud sí los está llamando. El problema está en que el Ministerio de Salud no tiene la capacidad operativa para poder hacerlo. Si nosotros logramos eso, en 5 meses tendríamos una base de datos lo suficientemente sólida como para tomar decisiones de lo que se viene y también enfrentar las secuelas, que es otro tema que no se toca. Así es. Otra idea, si me permite, por favor, otra idea es en la vacunación en sí misma. Si pretendemos vacunar a todos los peruanos adultos al 31 de diciembre de este año, como lo hemos dicho, vamos a necesitar el apoyo de estudiantes de medicina, enfermería, odontología, etcétera. Contratarlos a ellos para que tengan trabajo y a la vez vacunar a los peruanos es el tipo de soluciones que el partido está proponiendo. Bien, hemos estado leyendo algunas de las propuestas, por supuesto, ¿no? Aquí ese Partido Morado, nuestro propio camino, ¿no es cierto? En la página 7, por ejemplo, cuando se habla sobre el tema precisamente de la pandemia, entonces ahí se señala, aunque la estrategia del Perú ha incluido 5 puntos desde el inicio y se ha contado con profesionales de primer nivel en la gestión de la pandemia, seguimos batallando con carencias. Mi pregunta puntual es si se ratifican en que hemos contado con profesionales de primer nivel en la gestión de la pandemia. Ese es... Lo que tenemos son funcionarios de altísimo nivel y yo lo confirmo. El problema no es ese. El problema, ¿cuál es? Porque, claro, porque la gestión ha sido sumamente criticada, ¿estará de acuerdo conmigo? Es que ese es el problema. Una cosa es tener funcionarios altamente capacitados y otra cosa es gestionar a un equipo de trabajo. Yo le cuento mi experiencia. Cuando yo era secretario general de la presidencia del Consejo de Ministros, los 34 viceministros eran personas altamente educadas y capacitadas y sin embargo no se hicieron las reformas que uno quisiera. ¿Por qué? Porque son decisiones políticas. Por eso, Rosana, nosotros estamos proponiendo la creación del SAR de las vacunas, para lo que usted dice no ocurra. Que exista una autoridad vinculante y que le diga a esos funcionarios de alta capacidad cómo deben de gestionar. Pero no tiene que haber cambios también en esos funcionarios de alta capacidad. Un punto importantísimo ha sido Digemit. Digemit ha sido un obstáculo prácticamente durante toda la pandemia. Lo es, y lo sigue siendo ahora. Y ahora el gran problema es que Digemit no termina la tramitología para que puedan importarse las vacunas. Pero lo que quiero decir muy claro, porque acá hay una idea que está... detrás de todo esto, es que el gobierno de transición es absolutamente independiente del Partido Morado y el único que tiene que responder por sus aciertos y sus errores es el presidente Sagasti. El gobierno actual no tiene ningún tipo de copamiento de funcionarios morados ni de militantes, ni de prefectos, ni de viceministros, ni de técnicos. Entonces, en ese sentido, también quiero dejar eso bastante claro. O sea, para usted, digamos, esta gestión, quien tiene que responder es Sagasti, punto. O sea, usted lo que quiere dejar claro es que no hay ningún vínculo con el Partido Morado. Pero sin embargo, hay varios altos funcionarios alrededor de él, ¿no? Asesores principales que sí son del Partido Morado, en Palacio de Gobierno mismo. Los únicos asesores que son militantes es el señor Salcedo y el señor Ugarelli. No hay más. Eso no es ningún copamiento.
Eso es simplemente dos personas que se acercaron a asesorar al presidente. No existe ningún tipo de involucramiento del Partido Morado. Y por eso lo repito, los aciertos y errores del gobierno de transición solo los tiene que asumir el presidente Sagasti, no el Partido Morado. Nosotros tenemos un plan diferente, por ejemplo, para la vacunación. Claro, pero igual, para no terminar eso, no es como desentenderse de alguien que cree usted que podría haber estado afectando su campaña y que iba a ir como vicepresidente suyo. Desentenderse es haber contribuido a solucionar una crisis política el año pasado que lo generaron los golpistas y que nos llevaron a una situación como esta. Una cosa que debo de decir también es que si el presidente Sagasti no fuera presidente del gobierno de transición, las cosas estarían peor porque tendríamos como presidente al señor Merino. Entonces, eso tenemos que tenerlo muy claro. Pero habiendo dicho eso... Es algo que también nunca se sabrá, pero bueno. Habiendo dicho eso, era fundamental, Rosana, que existiera una autonomía absoluta porque necesitábamos elecciones transparentes, entre otras cosas. Y la única forma de garantizarlo era un pacto de caballeros en el cual el gobierno sea totalmente independiente del Partido Morado. Y gracias a eso tenemos algo de estabilidad, al menos ahora. Recuerde usted cómo era antes. Sí, pero digamos, ahorita, estabilidad puede ser, pero el tema es, ayer han muerto 294 personas y según SINADEC más de 1000. Claro, estamos hablando de estabilidad política, pero también estamos en una especie de estabilidad mortal que es bastante preocupante. Por esa razón es tan importante hablar de las propuestas, hablar de las propuestas concretas de cómo se va a solucionar el problema de la vacunación y los demás temas, empleo, por ejemplo. A la vacunación vamos después. Primero, estableciendo acciones contra la pandemia, ¿no? Página 8. Estableciendo responsabilidad civil a dueños de comercios en los que ocurran contagios. O sea, así de severo, ¿cómo se podría aprobar eso que está en el plan de gobierno de ustedes? Por supuesto que se puede aprobar. Comercial, si yo me contagio en WOW o en Totus, ¿tendrían que responsabilizarlos a ellos por mi contagio? Porque eso viene de la mano con incentivos, y eso lo he anunciado yo hace unos días, si me permite, por favor. Lo que necesitamos en la pandemia no es solo proteger la salud de la gente, es también que puedan trabajar. Y eso requiere flexibilizar la cuarentena y aumentar los aforos. La pregunta es, ¿cómo logras ambas cosas a la vez? Con incentivos y soluciones de la ciencia. Hemos propuesto el uso de oxímetros, no solo para trabajadores, sino para todos los clientes, uso de medidores de dióxido de carbono, uso de filtros de aire de baja calidad y programas que den incentivos tributarios a los negocios que puedan adaptar su infraestructura. Si el gobierno le da esas facilidades a los negocios, ¿acaso no puede exigirles que cumplan con los protocolos para la salud de la gente? Por supuesto que sí. Y eso es exactamente lo que nosotros queremos hacer. Claro, pero incluso al punto de responsabilidad civil. Pero por supuesto. Para probarlo va a ser bien difícil, ¿no? ¿Cómo vamos a probar que me contagié en ese centro comercial? ¿Qué tan difícil es probar muchas cosas en el Perú donde tenemos un Estado tan débil? Pero tenemos que comenzar por algo. Porque si no, con ese argumento de que no se puede probar, eliminemos la SUNAFIL. Cancelemos la Superintendencia de Banques y Seguros. Probarlo, otro no negará que es mucho más, pero sigamos hablando, pero mucho más difícil. En negociaciones por canales diplomáticos para traer la vacuna, ¿no es cierto? Para posibles contingencias, como por ejemplo préstamo de urgencia de dosis desde países que tienen excedentes de stock. Pero eso está todavía bien difícil, por no decir bien verde. No está maduro, es cierto, y lo reconozco. Por eso nosotros tenemos otras formas de hacerlo. Y una de las propuestas que hemos puesto es fortalecer el trabajo de la Cancillería para asegurar no solo más vacunas, Rosana, sino para asegurar el cronograma de llegadas. Ya tenemos aseguradas 48. El reto es que lleguen en el momento que las necesitamos. Y de ahí poder recién vacunar a la gente. Algo que el partido ha dicho es que vamos a usar 1.600 puntos de vacunación de los centros de salud en todo el territorio, equipadas con oxígenos y con vacunas, para que la gente se vacune más rápido y más cerca de sus hogares. Además de eso, una estrategia de comunicación, porque usted sabe que hay 40% de peruanos que todavía no creen en la vacuna. El otro día en Iquitos me encontré en una esquina con un doctor y me decía, señor Guzmán, ¿sabe cuál es uno de los grandes problemas acá? Que las vacunas las tengo ahí guardadas porque hay mucha gente que no quiere vacunarse. Esas son propuestas concretas para solucionarlo, no como candidatos que dicen, vamos a pedirle la fórmula a los laboratorios, vamos a traer el Huáscar. Nosotros necesitamos soluciones serias y responsables porque nuestra gente se está muriendo y no lo podemos permitir. Bien. En el tema de corrupción, ¿no? En el capítulo de corrupción y habla de mecanismos de control proactivo contra la corrupción. Aumentar la protección, y esto sí me llama la atención de manera especial, contra denuncias no fundadas de contratistas perdedores, que normalmente son los que, precisamente porque se han quedado con el ojo morado, son los que van y denuncian, ¿no es cierto? Obviamente siempre se tiene que corroborar. Políticos o la prensa. Perdón, nuevamente, por favor. Aumentar la protección
contra denuncias no fundadas de contratistas perdedores, políticos o la prensa. ¿De qué tipo de protección contra las denuncias no fundadas sería eso? Bueno, lo que se puede hacer en ese caso, para no ser específico, porque no tiene nada que ver con la libertad de expresión, el Partido Morado es un partido demócrata y yo además lo he dicho en estos últimos días, además, que respetamos la libertad de expresión y la promovemos. Lo que podría ser, por ejemplo, es que sí, pues que la sociedad de prensa se pronuncie cuando hay excesos, porque también... Pero se pronuncian, ¿no? Digamos, yo no creo que cualquier mucho. ciudadano que se sienta afectado por una denuncia infundada puede acudir. En el caso de lo que son los canales de televisión, está la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, para los diarios del Consejo Nacional de la Prensa, y hay también algunos otros tribunales de ética donde se pueden llevar esas quejas, sí, además del Poder Judicial. Sí, sería bueno que se pronuncien con más regularidad, a raíz, por ejemplo, ahora en la campaña en donde hemos visto tantos candidatos que han cruzado la ley o que han dicho cosas que no deberían. Pero quiero volver al tema, Rosana, que me parece fundamental, la economía. Hemos promovido un debate sobre el tema económico que está organizando el Colegio de Economistas el miércoles a las 5 de la tarde. Es fundamental que los peruanos escuchen a los candidatos. El debate fue una oportunidad de ver por primera vez a todos y decir qué partido es el más preparado. Pero no se tocó el tema económico, de cómo la gente va a conseguir trabajo. Este miércoles a las 5 va a haber un debate. Hay varios candidatos que ya confirmaron. En total hasta ahora somos 5. Espero que los demás también participen. ¿A qué hora? A las 5 de la tarde, sí. El día miércoles del Colegio de Economistas. Bueno, es por lo importante. menos ya estamos notificados a través de usted que el día... miércoles. El miércoles. El miércoles a las 5 de la tarde, sí. Yo sí creo que es importante que todos vayan, que todos acudan y que todos hagan ya sus propuestas. De eso se trata precisamente el tema democrático. En el tema del Ministerio de Economía y Finanzas, y ya con esto podemos igual pasar a otras cosas. Búsqueda de mejora en la productividad, remuneraciones en las instituciones públicas con visión presupuestal y estratégica. Vamos a interpretar esto como que deberían de aumentarse o mejorarse los sueldos de algunos altos funcionarios en el Ministerio de Economía y Finanzas. No, lo que hay que hacer ahí es más bien impulsar la reforma de la carrera civil, que en el Perú no existe. En una empresa, por ejemplo, cuando uno entra a trabajar, uno sabe que entra como practicante, asistente, subgerente, lo que sea, pero tienes una línea de carrera y sabes más o menos cuánto ganas. Bueno, en el Estado eso no existe, aunque le parezca increíble, Rosana. Entonces tenemos un nivel de rotación en donde el promedio de rotación del funcionario público son 8 meses. Y eso es imposible hacer política pública de ese tipo. Necesitamos crear un sistema en donde haya certidumbre de cuáles son el tipo de trabajos, las responsabilidades y los sueldos. Pero también es cierto que el Estado es un botín a quienes ganan la presidencia de la República muchas veces, ¿no? De los partidos políticos que ganan la presidencia de la República, y entonces lo que se convierte es en el botín para la chamba, para el trabajo, para que todos puedan encontrar un puestito de trabajo, o por argollas amicales también. Total, pregúntele al señor Merino, que ha contratado a 250 miembros de Acción Popular en el Congreso que pasó. Sí, pero pasa en todos los ministerios, y ese es el gran problema también endémico en el país. A ver, el gran problema no es que los militantes de un partido estén en un gobierno, el gran problema... Y gente incapaz. Así es, Rosana, gente incapaz. El Partido Morado viene trabajando tantos años en sus cuadros técnicos que nosotros le garantizamos a la población que la gente capaz va a estar en los lugares pertinentes para poder hacer estas reformas. Hablamos, por ejemplo, el señor De Soto ha dicho hoy día que tiene un equipo de lujo en economía. Y yo le pregunto dos cosas. Primero, si es un equipo de lujo, que por favor nos diga cuáles son sus propuestas, porque hasta el día de hoy no ha dicho una. Y lo segundo, si quiere mostrar a su equipo, que lo muestre, por favor. Nosotros ya hemos hablado de todas las personas que están con nosotros construyendo el plan de gobierno y que tienen claro no solo cómo lo van a hacer, Rosana, sino lo importante es cómo financiarlo. A mí me gustaría mucho que se le pregunte a los candidatos ya, ¿y de dónde vas a sacar la plata para hacer esto? Cierto, y además han habido varias publicaciones respecto a cada plan. La idea de este fondo, y con eso termino esta idea, es, si tenemos un presupuesto corto, ¿cómo hacemos para utilizar la misma plata y generar más empleo? Voy a poner solo un ejemplo. El Estado ya tiene plata en comprarle insumos a un montón de empresas, en licitaciones de empresas medianas y grandes. Ahora, por un periodo de emergencia, solo le vamos a comprar a las microempresas y a las empresas muy pequeñas. Usamos el mismo presupuesto para los mismos productos, pero generamos muchísimo más empleo. Esa es la idea de fondo en todas las propuestas del Partido Morado. Vamos a también unos temas políticos, y quería sobre todo el hecho de, usted dice que Sagasti, claro, si usted tuviera que ponerle una nota a la gestión del presidente Sagasti, ¿cuánto le pondría? Como para tener una idea de precisamente esa mirada desde afuera. No suelo
poner notas Pero, a las claro. performances. En algún momento lo he hecho, Ya. debo de reconocerlo. No suelo hacerlo, suelo decir cosas muy concretas, como por ejemplo el decir... Pero mediano, no, regular, bueno, muy malo. Yo podría decir que en el tema, por ejemplo, de la vacunación, es bastante aceptable, considerando que hace 2 meses y medio no había una sola vacuna y ni una sola persona vacunada. Hoy día tenemos 600.000 personas vacunadas. Pero por otro lado, hay otras críticas que nosotros tenemos al gobierno de transición, y es los programas de empleo. ¿Dónde están? ¿Dónde está la simplificación administrativa de la DIGEMIT para poder conseguir las vacunas, pero también de toda la burocracia para conseguir oxígeno? Todas esas medidas, Rosana, el presidente del partido y el Partido Morado los ha hecho públicos y sin embargo no han sido acogidos por el gobierno. Y me preguntan muchos, entonces, pero si no acoge el gobierno, ¿por qué? Si son del mismo partido. Justamente por lo que he dicho, hay total independencia. Bien. Ok, y bueno, ¿usted cree que en el caso de las marchas, cuando entró Merino y luego ya fue sacado, en ese momento hubo un respaldo, o en todo caso usted era parte de este movimiento? ¿Qué pasó con ese apoyo, con esa identificación, con esa sintonía que hubo en ese momento para que no se pueda ver en los resultados de estos días, en los resultados electorales? Bueno, en ese momento llegamos hasta el segundo lugar, muy probable vinculado a ese hecho de la crisis política y de la salida. Después de eso, efectivamente, existe un pasivo de una relación inexistente entre el gobierno y nuestro partido. No, claro, pero yo hablaba digamos, de la masa, del respaldo popular que hubo en ese momento a esas acciones. Se puede deber a varias cosas, pero yo creo que ahora lo importante es hablar de las propuestas porque la gente lo que pasa es que ya nos ganó el tiempo y por eso también quería igual un tema de coyuntura política. Sí, y además tenemos un poco tantas también propuestas buenas que realmente me gustaría que las madres y las mujeres, las que más están sufriendo de todo esto, conozcan nuestras propuestas, como por ejemplo... Pero creo que la han conocido, ¿no? Hemos tenido con bastante tiempo y yo solamente quiero ya cerrar con el tema de Vizcarra. Si siente que haber abogado porque Vizcarra volviera al gobierno después de que pasó este tema de Merino, también podría haberlo afectado, que lo vinculen tanto con ese gobierno. En realidad, en su momento, nosotros defendimos a la figura del presidente de la República y la democracia, no al señor Vizcarra. Y yo lo dije en un pronunciamiento público ese mismo día. Es decir, los morados defendemos valores e instituciones, no personas. Con decirle que si el señor López Aliaga hubiese sido presidente, igual lo hubiésemos defendido. Y eso ya es bastante. Simplemente porque defendemos instituciones. Muy bien, muchísimas gracias. Si desea decir algo más, porque aquí lo que nosotros queremos es demostrar es precisamente la pluralidad con la que nos comportamos en Panorama. Sí, que el día de hoy es un día simbólico en donde se demostró que la vida venció a la muerte y a pesar de todos los problemas que tenemos, y que ustedes lo saben bien, vamos a salir de esto. Y vamos a salir de esto con soluciones responsables y concretas. Yo soy economista, conozco la economía y tengo toda la esperanza que vamos a salir adelante, a pesar que hoy día se ve muerte, mañana vamos a ver vida, si es que apostamos por propuestas. Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, señor Julio Guzmán, ¿no? Y con nosotros vamos a una brevísima pausa, así es.